Hola, buenas noches. Vamos a esperar 5 minutos más, sí, chicos, así se conecta el resto y largamos, ¿bien? Bien, bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a ir comenzando. ¿Me escuchan bien, chicas? Yo sí, profe. Bien, genial, Lore. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, tenían trabajito para el día de hoy. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Profe, yo lo hice, pero no sé si está bien como lo hice. Ya vamos a ir entonces, las voy a ir escuchando, ¿sí? Cómo me van planteando cada una de sus hipótesis, ¿sí? A ver, ¿quién quiere comenzar? Sí, yo también lo hice, pero también estoy en ese dilema si está bien o está mal hecho. Bien, bien, no hay problema, no hay problema. De todas formas, era para que, en realidad, para ir yo más o menos viendo cómo, o sea, ustedes todavía no tienen el conocimiento, sí, necesario o total, digamos, si no van por, van adquiriendo conocimiento parcialmente, sí,
con respecto a cómo generar una hipótesis quizás y cómo determinar el tema de los elementos de prueba, ¿sí? Los indicios y todas esas cositas, pero más o menos yo quería, lo que pretendía en realidad con este práctico, es ir viendo su capacidad para generar hipótesis, ¿sí? Así que, bueno, ¿quién quiere comenzar? A ver. ¿Tienen miedo? Yo tengo miedo de que esté mal, pero se lo presento, profe. Yo hice tipo una mini historieta como para basarme en eso, para ordenar mis ideas, y de ahí Bien, comencé. Que bien, puse, Marcelo y Azael son amigos desde los 5 años. Hoy tienen 28 y 29 años. Llevan más de 15 años de amistad. Marcelo está casado hace 18 años y tiene 2 hijos. En cambio, Azael no, está soltero. Azael falleció hace 12 horas. Al parecer, fue un homicidio. En la escena del crimen, que es la casa de la víctima, se encontró un arma, 3 casquillos, una botella rota, 2 copas de vino, un preservativo y ropa interior de mujer. La primera hipótesis que hice, que sigo haciendo hipótesis, fue que puse, puede haber sido un homicidio a causa de una infidelidad entre amigos. La segunda hipótesis, pudo haberlo descubierto la esposa de Marcelo, pudo haberlo descubierto uno de los hijos y lo mató. bien, ¿Así está bien, profe? Sigo haciendo hipótesis. bien. Ahora, con respecto al cuerpo, ¿el cuerpo presenta algún golpe o algo por el estilo? Sí, profe, presenta 2 entradas de bala, pero no puse ni calibre ni nada de eso. Bien. Ahora, en cuanto a los elementos que hay en el lugar de los hechos, ¿sí? O es en el crimen, decime cómo relacionamos cada uno de estos con los distintos tipos de prueba que vimos la clase pasada. O sea, con la prueba testimonial, ¿tenés a alguien que haya dado un testimonio? Eh, ¿Qué otros tipos de prueba habíamos visto? Habíamos visto la prueba pericial, la testimonial y creo que la otra criminalística, no me la acuerdo ahora. ¿En cuál de ellas relacionarías vos los elementos que encontrás? Yo más que nada la pericial, La pericial, porque ¿no? son muchas pericias las que encontré en este caso. Bien, bien. Bueno, entonces, la historia narra lo que ocurrió dentro de amigos, ¿sí? En donde quizás una de las hipótesis que se plantean, ¿sí? Sobre este caso, nos puede llegar a indicar que hubo una infidelidad, quizás el amigo engañándolo al otro, ¿sí? Así más o menos sería, Lore. O la Sí, otra profe, sí estoy hipótesis era profe. que la mujer lo había encontrado, ¿sí? Con otro o había encontrado a la mujer con otra persona. Sí, sí, profe. Bien. A ver. Chicas, ¿alguna que quiere hacer una consulta con respecto a lo que presentó Lore? ¿Testigos no hubieron o sea, en lo que sucedió? O sea, no escuchó ningún vecino nada, no había alguna cámara, algo que indique quién fue o cómo fue. Esa fue la única parte que no escribí, pero estoy pensando en rehacerlo con todo lo que recién dijo la profe y todo, en rehacerlo para reenviarlo, con más testigos y algo como para que me dé Una más... prueba testimonial. Sí, Bien, bien. A ver, ¿alguien más? ¿Quién quiere continuar? ¿Quieres continuar, Laura?
Bueno, yo igual seguí con el tema de Caín y Abel, pero ¿Sí? lo pasé, lo traje a la actualidad seria, ¿no? Sí. Yo puse, o sea, fui como enumerando y fui poniendo, por ejemplo, el lugar del hecho. Yo lo Bien. puse que había sido en un descampado, en el cual se observan rastros de sangre y huellas de calzados, ¿no? Después, las hipótesis, obtuve dos hipótesis que puede haber sido un robo, porque bueno, el cuerpo quedó ahí en el descampado con un golpe que se puede observar que fue con una piedra porque está al lado del cuerpo con rastros de sangre. Las hipótesis puede ser por robo o algún ajuste de cuenta. Después puse que había un testigo que había escuchado alrededor de las 20 horas gritos, pero no pudo observar ni pudo escuchar, o sea, no pudo observar a nadie porque el descampado estaba oscuro. Solo escuchó los gritos que provenían desde el descampado. Y, eh, y ahí quedé, porque ya después no supe cómo más seguir, así que también lo quedé ahí medio inconcluso como para ver si con la charla de ahora poder agregarle más cosas y Bien, hacerlo más completito. bien, bien. Bueno, o sea que vos tenés una prueba testimonial. Sí, sí, un testigo que puede, o sea, que narra que eso de las 20 horas, él escuchó gritos, pero no pudo visualizar nada por el tema de que estaba oscuro. Bien, perfecto. ¿Qué otro tipo de pruebas tenés? La piedra que se encontraba al lado del cuerpo, que la cual se utilizó para Sangre. cometer el homicidio. Ajá. Y bueno, y la hipótesis que, o sea, que yo planteé que puede haber sido un robo o algún ajuste de cuenta. Bien, bien, bien. ¿Alguien tiene alguna consulta para hacerle a Laura? Están muy calladitos hoy. ¿Ninguna consulta tienen para hacerle a Laura? Bien. A ver, ¿quién quiere continuar? A ver. Joana. No, Joana, a ver, el único varón que tengo conectado hoy. Buenas noches, Damián, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien. Estamos con la presentación del práctico que debían de hacer el día de hoy. ¿Lograste realizar el tuyo? No, profe, no lo pude realizar por tema de trabajo. Bien. Bueno. A ver quién sigue. ¿Ana? Ana Profe, Manuel. Sí, Joana. perdón, soy de niñera con mi sobrina. Sí, yo más o menos hice así como, bueno, no sé, lo que yo entendí era de traer más o menos el caso de Caín y Abel un poco a la actualidad, pero yo me iba guiando con la teoría, veo que usted nos mandó. Sí. Eh, bueno, yo, acorde al caso, yo puse en lo que iba como detallando en cada tipo de prueba, ¿vio? Ajá. Y ponía la prueba instrumental. Bueno, era como que yo puse, se observó que en la fecha y en el horario cercano a la desaparición de Abel, se encontró una grabación de video de vigilancia cercano al lugar donde se halló el cuerpo. Así también, en la casa va en el domicilio de Caín, se registró que en un diario privado del supuesto acusado, el señor Caín, en donde relata que en reiteradas ocasiones hubo diferencias entre ellos y que sería el inicio que tuvo como desenlace el homicidio.
Y después, bueno, detallé lo que es la prueba testimonial, como que se recolectó el testimonio de personas que conocían al involucrado y que vivían en cercanías del domicilio y del lugar del hecho. Y bueno, ahí puse como que inventé 3 tipos de testimonios, ¿no? que podían servirme. Y bueno, así fui detallando también la prueba confesional. Bueno, que en primera instancia, Caín es interrogado por Dios, no asume el hecho, eh, respondiendo que él mismo no sería guardián de su hermano. Eh, y bueno, después, pues, bueno, prueba pericial, que en el lugar del hecho se hallaron rastros sanguinolentos del implicado, una roca con la que aparentemente se realizó el homicidio, se secuestra vestimenta del señor Caín con manchas sanguinolentas, y en lo que respecta a pericia médica, indica que el señor Abel habría sido asesinado por golpes en el cráneo realizado por un elemento contundente. Bien, bien, bien. Eso es lo que yo hice, pero bueno, me faltó lo que es prueba informativa, la constatación judicial. Bien. Sí, no era necesario que realizaran todas, ¿sí? Sino 2 o 3, pero contando sí, una historia y que figuraran sí, dentro de la historia o las hipótesis que ustedes recordaron. Bien, Claro, en la prueba testimonial, bueno, sí puse 3 testimonios que, bueno, eran los vecinos, que constantemente veía que había diferencia entre ambos hermanos, de otra, de una comerciante que estaba cercana al lugar del hecho, que habría sido entrada hacia un cerro, que, bueno, los vio a los hermanos pasar, los dos iban conversando y con buen ánimo. Y después uno que es contradictorio, que sería también un vecino cercano al lugar del hecho, que bueno, él cuenta que habría visto a los hermanos pasar, pero que observa que uno llevaba como que al forcejeando a su hermano. O sea, son contradictorios también. bien, bien. Bueno, eso es lo que hice. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Por lo que voy escuchando, como que trabajaron mucho para tratar de ver cómo rehacían o rearmaban, traían primero, ¿no es cierto?, lo que sería la historia esta a la actualidad, ¿sí? Y de ahí como que les costó el tema de involucrar o incluir, ¿sí?, cada una de los tipos de prueba, ¿bien? Pero lograron, ¿sí? Lo están logrando, ¿bien? A ver quién sigue. Eve. Hola, profe, buenas noches. Hola, Eve, buenas noches. No, yo más o menos perdida entre todos. Sí, hice algo, pero como que no entendía del todo. Bien, 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 no, no hay drama, no hay drama. Les dije que si no entendían que me consultaran. Sí, sí, tal cual, pero ahora escuchando más o menos voy realizando algo para Bien, no bien. quedar a medias. Bueno, bueno. A ver, Ana, ¿estás? Sí, profe. Bueno, yo también me basé en la historia de Caín y Abel. Ujú. En mi caso también hice básicamente lo mismo, que Caín atacó a su hermano en un descampado que estaba cerca de su casa. Ahí le añadí un testigo que era un buen amigo de la familia. Ajá. Bueno, en ese caso le añadí que el amigo de la familia se llamaba Jorge. Bueno, él había ido a casa de Abel a buscarlo por tema de que tenía una herramienta suya. Pero él había ido sin avisar. Eh, Después
Y lo que añadí fue que básicamente él se acercó, tocó las puertas y la ventana, y como ninguno lo atendió, entonces se fue. Pero al oír ruidos o al escucharlos a ellos, se acercó disimuladamente y en silencio. Entonces, en ese momento observó cuando Caín mataba a su hermano y lo mataba con el martillo que tenía. En el lugar del hecho, lo que pude añadir que sean las pruebas periciales, puse que sería el martillo que tenía las huellas dactilares de Caín. También puse la sangre que se encontraba en el suelo. También en el cuerpo se hallaron cabellos y fluidos como sudor, porque Caín, al darse cuenta que no se pudo controlar, básicamente lo golpeó varias veces. Intentó, cuando reaccionó de lo que había hecho, intentó ayudarlo, detener la hemorragia en su cabeza, pero Ajá. no pudo hacerlo. Entonces, asustado, salió del lugar y se fue corriendo. Huyó básicamente de la escena del crimen. Bien, bien, bien. Mm. ¿Cómo te sentiste al realizar todo esto? ¿Te costó? ¿Entendiste la consigna? Sí la entendí, pero sí me costó un poquito ir narrando la historia. Bien, bien. Bueno. A ver quién me falta. Rufina. A ver, bueno. Bueno, a ver, los prácticos, sí, de las chicas, de Lore, de Lau, de Ana, de Joana, ¿sí? Están encaminados, ¿sí? Me gusta más o menos cómo fueron planteando lo que sería la situación, ¿sí? El caso, ¿bien? Falta Eve, que termine de darle los toques finales. Bien, Profe, sí, yo ya agregué, por ejemplo, lo de los testimonios. Hay una cámara pixelada, así que no se distinguen rasgos específicos de quiénes eran. Una vecina vio entrar gente, pero no le dio importancia. Y después se escucharon detonaciones de un arma, pero no se dieron cuenta bien porque era una calle transitada. El testigo dice que pudo haber sido una moto, vio que las motos tienen escapes libres y largan los cortes, o de un arma, que no distinguió y no le dieron importancia. Agregué eso, ahí lo paso en limpio y lo envío, profe. bien, perfecto. Eh, Lo que no me dice. bien, Ori. Decime, ¿hiciste el práctico? Así lo compartís con todos tus compañeros. No, pero porque la clase pasada sí me pude conectar y no entendí todo y hoy lo realizo. Bien, bueno. ¿Quién queda? Bueno, Eve, ¿terminaste? ¿Hiciste modificar algo? ¿Agregar algo? De todas formas, con lo que me digan, con lo que relataron ahora, sí, en base a lo que fueron escuchando, van a poder quizás modificarlo o agregar o quitarle algunas cosas, ¿sí? Lo que sí quiero que hagan, que detallen un poco más lo que sería
la historia de los protagonistas, sí, ¿bien? Porque, por ejemplo, algunas contaron la historia y quedó como cortada la historia y ahí se fueron directamente a lo que ocurrió y dentro de lo que aparentemente ocurrió, sí, saltan directamente a los tipos de prueba que encontraron dentro del lugar de los hechos, ¿sí? Entonces, lo que yo pretendo que ustedes realicen, ¿sí? Lo que quiero en realidad que realicen sería contar una historia, ¿sí? Que no sea muy larga, pero si no, decirme, tal como comenzó Lorena, ¿sí? Que ella comenzó más o menos contando y también agrego que, bueno, que ya pasada 12 horas, ¿sí? Del asesinato, ¿bien? Ahí como que juega un poquito con el tiempo, ella como que vuelve un poco atrás, ¿sí? Y, y de ahí salta directamente lo que serían las pruebas, sino que quiero que tengan algo más, como que tenga un hilo conductor, ¿sí? En donde cuenten la historia y desde esa misma historia, sí, se desprenda todo lo que sería el inicio, el desenlace y el final de lo que sería este asesinato. ¿Bien? Pueden detallar, sí, lo que ocurrió, por ejemplo, que bueno, que asesinaron a Abel, sí. Pueden contar más o menos cómo fue, sí, la hipótesis que ustedes tienen, y posterior a eso decir, en el lugar de los hechos, transcurrido tantas horas del deceso quizás, o cuando llegamos al lugar de los hechos nos encontramos con prueba, detallan sí los elementos que encuentran y después de eso agregan cuáles serían las pruebas periciales, cuáles serían las pruebas instrumental, las pruebas testimonial, ¿sí? Y cada una de las pruebas que encuentran, ¿sí? Eso lo van a hacer por escrito y lo van a compartir en el grupo, ¿bien? Para que todos podamos verlo, ¿sí? A ver, buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Disculpe, no me podía conectar. No, no hay problema. ¿Pudiste hacerlo del práctico? Sí, hice un... No me quedó muy claro bien lo que teníamos que hacer, pero sí lo hice. Bien, a ver, te escuchamos. Bueno, de acuerdo a lo que yo había averiguado de la historia de Caín y Abel, hice mi propia historia llevándole a la actualidad. Ujú. Bueno, mi historia es cortita, ¿no? Bueno, mi historia comienza siendo que el hecho ocurrido se hizo en una casa de familia en medianoche, en una riña que estuvo dada por Caín, de 23 años, con su hermano menor, llamado Abel, de 19 años, Bien. que él supuestamente estaba bajo los efectos del el alcohol y las drogas. ¿Sí? Después de esto, Caín se fue a dormir junto a su esposa, pero su hermano, quien no quedó contento con la discusión, entró hasta su habitación a sacarlo a golpes. En medio del altercado, Caín fue herido con un arma blanca en la pierna. ¿Sí? Él mismo intentó quitarle el arma a su hermano agresor, pero en ese momento, en medio del forcejeo, al querer quitarle el cuchillo, Abel soltó el arma y su hermano accidentalmente le dio lo que es una puñalada en el corazón, matándolo en el acto. Bien. Eso en cuanto al relato.
Ahora, según, según lo que comentaste vos, ¿sí? ¿Qué tipos de pruebas son las que tenés dentro del lugar de los hechos? Bueno, según los tipos de pruebas, yo puse la prueba testimonial, que se va a dar de acuerdo a los testigos que hayan presenciado el hecho. En este caso podría ser la esposa de Caín o cualquier otro miembro que haya estado en ese momento. También podrían estar los vecinos de acuerdo a lo que hayan visto o escuchado. Bien, bien. Bueno, a ver, te escuchamos, Eve, lo que tengas hasta ahora y continúa. Sí, profe, más o menos algo escribí, así que usted me dirá si está bien o no. ¿Sí? Hoy en hora de la mañana, la policía da un comunicado por la desaparición de un sujeto, el cual un vecino da como testimonio que el señor Caín fue golpeado por su propio hermano con una botella arrojando a Caín hacia el río. En la escena del hecho se encuentra la botella con desecho de sangre. Cuando caía al río, ese mismo, en uno de los árboles que ha atrapado restos de su ropa. Lo que visualizaron el hecho, dicen que se produjo este percance, fue por una rivalidad entre hermanos. Los vecinos declaran que el asesino fue Caín y que se quedó escondido alojándose en el mismo descampado. Bien. A ver qué tipos de pruebas tenés. ¿Tenés prueba testimonial? ¿Qué más tenés? Eh, A ver, ¿alguien quiere agregar qué tipo de pruebas son las que tiene Eve? Profe, ¿puede ser la botella también? Claro. ¿Es en qué tipo de prueba entraría? La botella, el rastro de sangre. Pruebas En prueba, periciales. A ver, se escucha entrecortado. Rocío. en prueba pericial, profe. Bien. Bien. Bueno, a ver. En base a lo que dijeron cada uno de sus compañeros, ¿sí? De acuerdo a los relatos que fueron realizando, ¿sí? Calculo que ustedes están también con el apunte en la mano para poder determinar los tipos de pruebas, ¿sí? O sea que en base a lo que fueron diciendo sus compañeros, ¿sí? Ustedes pueden llegar a identificar los tipos de pruebas que fueron mencionando cada uno de ellos, ¿sí o no? Sí, sí, yo por lo menos voy captando. Bien, bien, bien. Bueno, a eso ahora se le va a agregar algo más, ¿sí? Ustedes, el próximo lunes, bueno, no los veo porque es feriado, ¿sí? O sea que van a tener tiempo para realizarlo por escrito, ¿sí? A lo que les pedí en sí sobre este práctico, ¿sí? Y enviarlo irlo enviando al grupo, ¿sí? Ahora, recuerdan que para la clase anterior yo les había pedido que buscaran las diferencias y las similitudes que podía haber entre prueba e indicio. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, le estoy comentando que, o sea, estuvimos debatiendo qué era cada uno. Bien. Yo me acuerdo que prueba era lo que teníamos, que podíamos constatar, y indicio era lo que podía llegar a haber pasado, creo que era. Sí. Los indicios prácticamente sí son testigos mudos, ¿sí?
que nos van a, que no mienten y nos van a llevar a nosotros a descifrar qué es lo que ocurrió realmente dentro de lo que es el lugar de los hechos, ¿sí? Recuerdan que también lo habíamos citado a Edmund Lockhart dentro de lo que son los precursores de la criminalística. ¿Sí? ¿Se están más o menos acordando? Bien. Bueno, como les había dicho, los indicios son testigos mudos que no mienten, ¿bien? Ahora, si vamos por una definición, sí, más, orientándonos más a lo que sería la Real Academia Española, sí, nos va a decir que es un signo aparente o probable que existe, de que existe alguna cosa, ¿sí? De que estamos frente a quizás algo que lo vamos a poder ver, tocar y en nuestro caso investigarlo. ¿Bien? Dentro de la criminalística, ¿sí? Nosotros lo vamos a considerar como un todo material que va a ser sensible, ¿sí? Y que tiene relación con un posible hecho delictivo. Nosotros lo vamos a entender también como un objeto, un elemento, una marca, un rastro, una señal, ¿sí? O un vestigio que se usa y tiene que ver, como decía, en la comisión de un hecho delictivo. El estudiarlo, ¿sí? El estudiar a lo que son los indicios, ¿sí? Nos va a ayudar a nosotros a establecer lo que sería la identidad del causante o la víctima de un hecho, a así poder lo que sería establecer la correlación que puede llegar a existir entre estos, ¿sí? Y las circunstancias en que se fue efectuando lo que sería el delito. ¿Me van siguiendo hasta ahí con respecto a los indicios? Dentro de los precursores y todos los autores que fueron realizando sus aportes, ¿sí? En cuanto a todos los tipos de investigaciones y en cuanto a todas las actividades que realizamos nosotros dentro de lo que sería la criminalística, ¿sí? Más específicamente dentro del tema de los indicios, ¿sí? Hay varias clasificaciones, ¿bien? Las clasificaciones van a depender de los autores que nosotros vamos a leer, ¿sí? O vamos a investigar, ¿bien? Tenemos una de las clasificaciones que se usan más a menudo, ¿sí? Tiene que ver con la clasificación que hizo el doctor Secaldi, ¿sí? Es un doctor francés. Él en el año 1975, ¿sí? Realizó como un tipo de clasificación con respecto a lo que son los indicios, y él decía que si los indicios son susceptibles de poder ser identificados a simple vista, ¿sí? Tenemos lo que son los indicios determinantes o indeterminantes. ¿Bien? Dentro de los determinantes, el doctor Secaldi nos dice que son aquellos cuya naturaleza física no va a requerir de un análisis completo. ¿Bien? Y que también este tipo de indicios van a guardar relación directa con lo que sería el objeto o persona que lo produjo. Así a nosotros nos va a permitir conocer y determinar su forma y naturaleza. ¿Bien? Dentro de estos tipos de indicios determinantes, ¿sí? Como él en esta clasificación nos dice que
que estos indicios no van a requerir de un análisis completo en cuanto a lo que sería su composición y estructura, ¿sí? Nosotros vamos a contener a lo que serían, por ejemplo, las huellas dactilares, las armas de fuego, un arma blanca, ¿sí? ¿Por qué? Porque son indicios que nosotros los vamos a, los identificamos a simple vista, ¿sí? Y no necesitamos de un exhaustivo análisis para poder comprender qué son y qué utilidad se les dio. ¿Bien? ¿Se entiende ahí más o menos cuáles serían los indicios determinantes? Y ahora, Sí, profe. bien. Y ahora en cuanto a los indeterminantes, van a ser aquellos, sí, que por su naturaleza física van a requerir de un análisis completo a efecto de conocer lo que sería su composición o estructura, ¿bien? Estos tienen que ver más con lo que sería las sustancias naturales o de composición química. A ver, si decimos que los indeterminantes son indicios en donde nosotros debemos de investigar más a fondo su naturaleza física, en donde decimos que necesitan de un análisis más completo para nosotros poder saber su composición o su estructura. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles pueden ser los indicios indeterminantes? A ver, ¿qué ejemplo dirían? Drogas, alguna Bien, bebida alcohólica, que le han puesto algo. sí, drogas, ¿qué más? La sangre podría integrar dentro de los indicios indeterminantes. Sí, profe, porque no sabemos qué puede tener esa sangre, qué puede contener. Claro, nosotros podemos ver lo que sería una mancha de color rojo dentro del lugar de los hechos, pero nosotros debemos de realizarle un examen más exhaustivo para poder determinar si realmente es sangre o quizás algún otro tipo de sustancia, ¿bien? Una muestra de saliva, una muestra de semen, ¿se lo puede considerar indicio indeterminante? Sí, profe, porque nosotros es lo mismo que con la sangre, vamos a ver una mancha, pero no vamos a saber si es de una bebida alcohólica, si es de sangre, si es semen, si es saliva, solo vamos a ver la mancha, tenemos que averiguar de qué sería. Bien, perfecto. Bueno, en cuanto a este tipo de clasificación, entonces, se entendió cuáles son los indeterminantes y los determinantes. En cuanto a lo que serían los indicios. Ahora, hay otra clasificación, ¿sí? Que la realizó el doctor Martín también, ¿sí? Que en este caso él tiene en cuenta lo que sería el principio de intercambio, ¿sí? Que señalaba también Locke, ¿sí? En donde tiene lo que sería, dentro de la diferencia entre los indicios, ¿sí? Sí o sí, él los va a relacionar con el intercambio que puede haber entre el indicio y quien pueda llegar a dejarlo, ¿sí? O sea que lo clasifica en cuerpo y objeto y superficie. Bien, dentro del cuerpo y objeto, ¿cuáles piensan ustedes o creerían ustedes que podrían entrar? Podría entrar una, llevándolo, ¿no?, a la clasificación anterior, podría entrar un tipo de subclasificación determinante o indeterminante, en donde nosotros estamos relacionando, por ejemplo, si yo digo cuerpo y objeto, estamos relacionando lo que sería quizás un cadáver que encontramos dentro del lugar de los hechos, ¿sí?
o algún rastro, ¿sí?, de otra persona con algún objeto que nosotros podamos llegar a decir si fue la víctima o el victimario quien tocó o tuvo relación con, por ejemplo, un arma de fuego. ¿Qué otro tipo de objetos pueden tener relación? O los podemos poner en esta clasificación de Martín que nos dice cuerpo-objeto. Yo dije un arma de fuego. ¿Qué podrían agregar ustedes? Una huella, Bien, bueno. por A ver, ejemplo, si estuvieron juntos una botella de agua o de algo que hayan compartido. exactamente. ¿Qué más? Una ventana, Bien, en la puede ventana, ¿qué ser. podemos encontrar? Sí. En la ventana, ¿qué La vamos a huella encontrar? de la mano. Huellas dactilares. ¿Qué otro indicio podemos encontrar dentro, por ejemplo, de una ventana? A ver, pongámosle que la ventana tiene el vidrio roto. El delincuente salta por esa ventana, ya sea para ingresar o para egresar del lugar de los hechos. ¿Qué otro rastro puede dejar él, o qué otro indicio puede dejar en esa ventana, aparte de una huella digital? Puede ser un pelo o sangre si se cortó. Sí, perfecto. ¿Qué más? Ropa, Bien, Algún pedazo de la tela que justo se enganchó de la ropa. exactamente. Eso. Eso nosotros también lo vamos a poder poner dentro de esta clasificación, ¿sí?, de cuerpo-objeto. ¿Ven? Son situaciones que se les pueden presentar el día de mañana, ¿sí?, en donde ustedes tienen que ir generando las hipótesis para poder determinar, por ejemplo, si, como les decía recién, hay una ventana rota, en esa ventana encontramos un pedazo de tela, nosotros ahí ya podemos generar una hipótesis de que o el delincuente ingresó y volvió a salir por ese mismo lugar o salió por ese lugar, ¿sí?, después de, por ejemplo, haber robado un domicilio. ¿Ven? Ahora, dentro de este tipo de clasificaciones que yo les estaba hablando, que las realizó el doctor Martín, en donde tiene que ver con respecto al principio de intercambio que lo citó Edmund Lockhart, ¿sí? Otro de ese tipo es el de objeto-superficie. Y también quizás se relacione con lo que estábamos viendo de la ventana, pero va un poco más allá. Si yo les digo, a ver, una de ustedes decía dentro del práctico de el asesinato de Caín a Abel, que había huellas de pisada. Eso ustedes lo relacionarían como un objeto superficie. Y sí, porque la superficie sería la tierra, o sea, donde él dejó las huellas, ¿o En no? donde queda plasmada la huella. ¿Cómo, profe? A ver, chicos, denme 2 segunditos. Estoy. Se escuchó entrecortado, disculpen. Estaba hablando Laura.
¿verdad? En donde estábamos viendo el tema de la huella de pisada, en donde la superficie sí sería el suelo, que deja plasmada lo que sería este tipo de huella. A ver, ahora, si yo les digo que hay como un rastro de, de una mancha de la imagen, en realidad sería, o del dibujo, sí, que puede llegar a dejar un vaso, sí, que haya contenido algún líquido. ¿Vieron, por ejemplo, cuando tomamos café y si no ponemos, si no ponemos un mantel o un posavasos o algo de eso, queda como una marca de las gotitas del café, ¿sí? Esto nosotros lo podemos considerar dentro de una clasificación de indicio de, que tenga que ver con el intercambio de objetos, superficie. Sí, ahora sí, sí, profe. Porque deja rastros, porque si hubiera habido un mantel o un posavasos, como dijo usted, no hubiera quedado la marca. Y al quedar una marca, nosotros tenemos ya un indicio más de que pudo haber otra persona, que pudo haber pasado algo más. Exactamente. Bien, 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 bien. Bueno, entonces, se va entendiendo, se entienden estos dos tipos de clasificaciones, entonces, que tenemos entre indicios, ¿sí? Dentro de lo que serían los indicios, ¿sí? En donde habíamos citado los determinantes e indeterminantes, que esa clasificación fue realizada en el año 1975 por el doctor francés Secaldi. Y después tenemos la otra clasificación que tiene en cuenta más el principio de intercambio que puede haber entre un cuerpo y un objeto, o un objeto y una superficie. Bien. ¿Quién fue el precursor del último profe de indígenas intercambios? ¿Quién? Martín, ya te doy el nombre más completo. Igual una consulta, profe, ¿usted nos va a dar alguna, o sea, nos va a mandar algún PDF, algo Sí, les explicando voy a bien? mandar el apunte, no se preocupen. Ah, bueno, gracias. No se preocupen. Porque por ahí no alcanzo a tomar nota de todo, entonces quedaba medio colgada por eso. Ay, justo ahora se les ocurre acá empezar a hacer ruido. A ver, denme 2 segundos, chicos. Ahora sí. Bien, como les decía, les estaba por pasar bien el dato. De todas formas, les voy a poner, dentro del apunte les voy a poner quién fue cada uno de ellos, ¿sí? Tanto Martín como Secaldi, ¿bien? Martín creo que tiene que ver con el año 1980, 1982, ¿sí?
Sí, fue un doctor en leyes. Y no es Martín, es Martín. Ahí estamos. A ver qué leo sus mensajes. Bien, Eve, no hay problema. Bien, perfecto. A ver, ¿quién se unió recién que vi? Valentina. Buenas noches, Valen. Buenas noches, profe. Me llegué tarde de trabajar y me sacaron la muela también. No hay problema. Bueno, no puedes hablar mucho entonces. Estábamos con respecto al práctico que les había pedido para el día de hoy. ¿Lo realizaste? No, profe, no pude. Bien, bien, bien. Evelyn, levantaste la mano, decime. Sí, profe. No me quedó muy claro la pregunta que hizo acerca del café y el vaso. Ah, bien. Estábamos con respecto a otra clasificación que habla sobre los indicios que este precursor, ¿sí? O quien la hace a esta clasificación, lo tiene más en cuenta al principio de intercambio que citó Edmund Lockhart, ¿sí? En donde él tiene la diferencia, ¿sí?, entre los indicios procedentes dentro del intercambio entre el cuerpo y el objeto, ¿sí?, en donde nosotros habíamos dado, por ejemplo, lo que sería la relación entre quizás un arma de fuego y un cadáver, ¿sí? Este indicio entraría dentro de esa clasificación de cuerpo-objeto, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo habíamos citado, chicos, sobre el cuerpo-objeto? Habíamos citado el de la ventana, que una ventana rota que podía quedar un cabello, sangre, rastros de tela o huellas dactilares en el vidrio roto. Bien, eso también entraría dentro de la clasificación de cuerpo-objeto porque nos está dando a nosotros la posibilidad de generar una hipótesis como que ingresó quizás un delincuente por esta ventana y dejó su rastro, en donde nosotros vamos a relacionar lo que sería la ventana como objeto y al delincuente como cuerpo. Bien. Y dentro de lo que no habías entendido vos era de la relación que había entre objeto y superficie, ¿sí? En donde nosotros teníamos lo que sería la taza o el vaso, ¿sí?, que nos deja un rastro a nosotros sobre la mesa, por ejemplo, si no hay quizás un mantel o hasta viendo un mantel está, como que queda la figura, ¿sí?, de la base de este vaso, en donde nosotros ahí damos una relación entre lo que sería la superficie de la mesa, ¿sí?, y el objeto que puede ser una taza o un vaso o una botella, ¿bien? Otro de los ejemplos que podríamos citar dentro de esta relación de objeto-superficie puede ser una huella de tránsito o una huella de pisada, ¿sí?, como lo habían citado, como había hablado una de tus compañeras, dentro de lo que era la historia, ¿sí?, del asesinato de Caín y Abel, en donde habían encontrado, por ejemplo, este tipo de rastro, que es una huella de pisada, y ahí como si lo vamos a relacionar y lo vamos a clasificar como un indicio, ¿sí?, y nos inclinamos hacia la teoría de Martin, nosotros lo vamos a relacionar como objeto-superficie. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, profe, sí, sí, se entiende. Gracias. No, por favor. Bien. Ahora, en cuanto a los indicios, ¿sí?, yo les voy a armar un apunte en donde voy a citar 2 o 3 clasificaciones más, ¿sí? Esto lo voy a hacer como para que ustedes tengan un soporte, ¿sí?, al momento de tanto de estudiar como de desempeñarse en la labor, ¿sí?, como
asistentes en criminalística, en donde, ¿de qué les va a servir esto? De que, por ejemplo, si ustedes necesitan hacer una defensa, ¿sí? O necesitan presentar un documento o un acta en donde tengan que detallar tipos de indicios que encontraron dentro del lugar de los hechos, puedan utilizar también lo que sería más un lenguaje técnico de, por ejemplo, si se inclinan ustedes a lo que sería una clasificación como entre determinantes e indeterminantes, ustedes puedan quizás ser más sintéticos, ¿sí? al usar estos tipos de clasificaciones, ¿bien? ¿Entendieron o hablo muy rápido? Sí, se entiende, ¿Podemos, profe. profe? Sí, Decía que podemos ser más que profe al usar estos tipos de indicios. técnicos, como para sintetizar un poco más, en caso de que tenga que ser algo rápido, ¿sí? De presentar, o también para cuando ustedes lleven sus bitácoras, ¿sí? En donde pongan detalladamente quizás algo que los indicios que encontraron dentro del lugar de los hechos los puedan clasificar, por ejemplo, en determinantes o indeterminantes, o los clasifiquen en cuerpo-objeto, objeto-superficie. ¿Estamos? Bien, ahora, bueno, esta va a ser quizás una de las últimas clases, sí, que tengamos de 1 hora, ¿sí? Porque ya a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a ver un poco más de teoría, práctica y casos, ¿sí? En donde quizás nos lleva más tiempo, ¿bien? Así que yo voy a necesitar que apenas vayan teniendo, ¿sí? Sus trabajos prácticos con respecto a al caso de Caín y Abel, ¿sí? Lo vayan mandando al grupo, ¿sí? Y y así ya la próxima clase nos metemos de lleno a todo lo que tiene que ver con cadena de custodia. Profe, a mí me falta entregar el trabajo de pruebas. ¿Lo mando también al grupo? Sí. Ok, gracias, profe. Sí, sí. Profe, otra consulta. Al trabajo que vimos recién, ¿le tenemos que agregar lo que vimos ahora, los indicios? Sí. Tienen que hacer una clasificación. A eso era lo que me refería cuando dije que se les agregaba esto. Ah, buenísimo. O sea, yo lo tendría que hacer, o sea, lo hacemos tipo historia, pero agregándole todas estas cosas y los indicios que acabamos de ver. Exactamente. La clasificación de los indicios. Y Buenísimo. ya saben, cualquier duda que tengan, me escriben, chicos, no tengo problema yo de ayudarlos. No se queden ahí con que puede estar bien o puede estar mal. Ok, profe. Bien. Bueno, Gracias, profe. no, por favor. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sobre todo los otros que están más calladitos. No, profe, todavía, por el momento no. Bien. Bueno, entonces, cuanto antes tengan los prácticos, bien digo, los van enviando, ¿sí? Así yo tengo tiempo de irlos leyendo. ¿Directamente los mandamos al grupo o se lo podemos mandar también a su email? Pueden mandarlo a ambos lados.
ambos lugares. Ah, bueno, listo. No hay problema. Bueno, entonces, eso sería por el día de hoy, ¿sí? Rocío, estás que te conectás y te desconectás. Sí, profe, me anda mal el internet hoy. Bien. Bien, bien. Bueno, listo entonces. ¿Se entendió? Yo tengo la duda, profe, de cómo sería lo de las próximas clases, que decía que íbamos a empezar con lo de, lo teórico y lo práctico. ¿Cómo sería lo de lo práctico? ¿Ya empezaríamos a usar los testigos métricos y eso? Exactamente. Vamos a empezar con los testigos métricos. De todas formas, recuerden que el próximo lunes no tienen clase. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, Profe, sí, el trabajo de pruebas, ¿cuál era? el de prueba era con respecto a qué es la prueba y la diferencia y similitudes que hay entre prueba e indicio. Ah, eso sí lo mandé al email. Bueno, quedaría el de Caín y Abel entonces. Exactamente. Después hago preguntas personalmente mejor. No hay problema. Bien, entonces, chicos, los libero entonces por el día de hoy, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bien, chicos, nos vemos entonces la próxima. Gracias. Profe, nos Chao, profe, vemos. que Chao, tenga buenas profe, noches. buenas Que noches. anden bien. Mañana.